Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie. Y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento. Amigos del aire, de más de 31 años de estar compartiendo con ustedes, todas las noches de esos más de 31 años. Qué bueno saber que contamos con ustedes y que lo hemos hecho muchos desde el mismo inicio del programa y otros, como digo siempre, que se han ido integrando conforme han ido pasando los años, meses, semanas y días. Y aquí estamos, con la gracia de Dios, sanos, sueltos y salvos. ¡Qué bien! Bueno, hoy hubo escarceos en la Cámara de Diputados de la República Dominicana porque hubo una rueda de prensa esta mañana encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y se produjeron algunas confrontaciones entre ciudadanos y comunicadores también, aunque algunos que tienen esa doble vertiente, y comunicadores en sentido general. Y entonces el tema obviamente era la situación por la que se está atravesando en términos del rechazo, y yo diría que, si no total, por lo menos podríamos decir que masivo, a algunos de los articulados del nuevo Código Penal. Sobre todo el tema, por ejemplo, de lo que se ha denominado como la ley Mordaza. Bueno, miren, ahí está una imagen de esa situación, porque Piro, todo el mundo lo conoce como Piro, ¿verdad? Le dijo, de tigre a tigre. Y yo le voy a decir una cosa, Piro es menos tigre que Pacheco, por múltiples razones. Entonces, Pacheco le rechazó el calificativo de tigre. La verdad es que el Piro se lo cargó. Es hasta cierto punto, ¿cómo decirlo? Vergonzoso cómo se creen algunos pendejos que pueden manejar a la comunicación y a través de la comunicación a la sociedad dominicana, que a veces lo logran, a veces lo han logrado, porque también hay becerros en todas partes, pero cada vez eso está ocurriendo menos, ¿verdad?
Hoy día, con el desarrollo incluso del ser humano, del ser dominicano, que ha ido a las universidades, que ha estudiado, que se ha formado, que ha tenido contacto con el resto del mundo, que ha, digamos, entrado en contacto con otras sociedades muchas veces más desarrolladas, se desarrolla el ser dominicano también. Y el ser dominicano ya tiene la capacidad de que ningún pendejo lo joda tan fácilmente, aunque sea político, empresario, comunicador, lo que sea. Ya es fácil saber cuándo te están queriendo joder y coger de pendejo. Entonces, por esa razón, yo creo que deberían cambiar estos artilugios llamados líderes, deberían cambiar, digamos, por lo menos un poco la metodología de decir lo que le dé la gana, creyendo que todo el mundo va a consumir lo que ellos le digan, ¿verdad? Entonces, esa situación hace que la ridiculez se ponga más en evidencia, cada vez más frecuente, ¿verdad? A veces, si tuvieran asesores profesionales en materia de imagen, en materia de relaciones públicas, etcétera, probablemente, si tuvieran asesores reales, no una balsa de botellas y pendejadas con el título de asesores que no saben un carajo de nada de eso, si lo tuviesen calificados, profesionales, no por politiquería, probablemente le dijeran, no te metes en una rueda de prensa. No te metes en una rueda de prensa. Emite un documento con lo que tú vas a decir o lo que sea, que podamos corregirlo y verlo antes de que salga. O sea, que los técnicos en materia de imagen y de relaciones públicas puedan verlo antes de que salga a entregárselo a los medios, y entonces podemos evitar cosas, evitar situaciones de echarle leña a situaciones de crisis, ¿verdad? De crisis. Pero bueno, no es así. Saben más que todo el mundo, saben más que los técnicos, saben más que los profesionales de las relaciones públicas, los profesionales de la imagen, saben más que los comunicadores y que la sociedad en sentido general. Se cree que la sociedad son estúpidos y bueno, por ahí vamos. Bueno, lo cierto es que todos estos cuestionamientos y ataques contra varios artículos del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista o estaba prevista para el mes de agosto, porque evidentemente no va a ser así, obligaron ya a la Cámara de Diputados a abrir un proceso. Es una ventana de salida, ¿verdad? Ojo con eso, pónganle atención y cuidado a eso, a abrir un proceso para recibir propuestas dirigidas a modificar aspectos puntuales de la legislación después de un año de su aprobación. Fíjense bien a dónde la sociedad llevó a la Cámara de Diputados. Yo diría que al Congreso, ¿verdad? Y bueno, se evidencia también, porque oigan lo que dicen, los voceros, a Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, y los voceros, dicen que la medida fue consensuada entre los partidos con representación en el Congreso y coordinada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los partidos que están en el Congreso no están representando ni digna, ni decente, ni honestamente a la sociedad dominicana, porque ellos consensuaron una cosa y la sociedad le dijo que no. O sea, no debieron, esas son de las cosas a las que me refiero yo, que deben poner a un técnico a manejar eso, porque eso no es más que una hija de la gran putada, que lo que hace es mostrarle al país que ciertamente, a lo mejor, ese grupito de intereses que están ahí, que son los partidos, que dicen representar a la sociedad dominicana, no la representan, evidenciaron ahí que no la representan, porque dice la sociedad otra cosa. Las fuerzas vivas de la sociedad dicen otra cosa, o sea, que ellos no acataron, como pasa con la mayoría de cosas que tienen que ver con ese tipo de cosas, incluyendo cosas que atañen
a la función legislativa. Hacen lo que les da la gana por encima de lo que piensa el país. Y se han acostumbrado a eso y están creyendo que eso va a seguir siendo así. Y por lo que expliqué al principio, evidentemente no va a seguir siendo así. Tal vez tarde un poquito más, porque el ser dominicano, el ciudadano dominicano, me gusta, el ser dominicano es un poco, digamos, comedido y paciente, porque ha sufrido mucho cuando, a través de la historia, cuando hemos tenido resquebrajamientos de la normalidad. Y sabe que no es lo más conveniente, lo que hemos dicho en este programa muchísimas veces, pero hasta un punto. Llega un momento en que ya. Y yo he dicho aquí durante las últimas 3 o 4 semanas, y lo dije la semana pasada, y lo advertí ayer, de nuevo, que olfateaba, que oteaba, que había algo cociéndose a nivel social. Efectivamente, por donde quiera está explotando esto. Que el Licey, que los cacerolazos de anoche en la capital, en áreas clase media, media alta, es un símbolo claro de lo que está ocurriendo. Busquen asesores, no se crean genios. Mira cómo emiten eso que dicen, que lo que hace es hacerles ver que ellos no representan un carajo a nadie, porque ellos dijeron una cosa y consensuaron una cosa y la sociedad dice que no está con eso. Ven. Claro, ellos saben que hasta ahora han hecho lo que les da la gana y ha salido bien. Y que ahorita con cuartos vuelven y se postulan y parte de los becerros dominicanos vuelven y lo ponen. Es lo triste de la sociedad dominicana. Creo yo que eso está comenzando a cambiar, a pesar de la gran cantidad de becerros con S de signo de peso, no con C. Bueno, mucho ojo al país, a la ciudadanía, con este cuento de que va a abrir un proceso para recibir propuestas dirigidas a modificar aspectos puntuales de la legislación. Eso primero tiene una intención, que es ganar tiempo de cara a agosto, porque hay toda una, ¿cómo decirlo? Hay todo un proceso que se ha seguido del año vacantis, ley, para entrar en vigencia, que es en agosto. Pudieran ellos estar tratando de ganar tiempo para llegar a agosto, como ese otro proceso se siguió, soltar eso en banda y dejar que entre. Yo no dudo que el tigueraje, que Piro tiene razón, que el tigueraje llegue hasta esos niveles y que pueda entonces exacerbar más de lo que está a la sociedad dominicana. Eso de hoy no es más que una muestra de preocupación, no solamente del Congreso, amigos, no solamente del Congreso, del gobierno, no del legislativo, sino del ejecutivo, de los poderes, del poder ejecutivo, que se han sentido preocupados, vamos a llamarle preocupados en principio, para no decir lo que están diciendo otros, respecto de cómo la población se ha ido articulando de cara a niveles de rebeldía que se producen cada mucho tiempo. Con eso hay que tener cuidado. Eso no es un relajo que lo puede manejar Alfredo Pacheco con esa careta de lechón joyero. Eso no es así. Una socarronería hasta en la sonrisa, de burla. Al final queriendo decir, vamos a hacer lo que nos dé la maldita gana. Tenemos miedo, pero vamos a hacer lo que nos dé la gana. Esa es la lectura final de todo esto. Y obviamente, si no es como estoy diciendo en principio, de ganar tiempo para agosto, sería entonces ganar tiempo para mucho tiempo después. Ojo con eso.
Claro, hay gente que está desesperada, con razón, por un código penal. Código penal que han ido haciendo lo que le ha dado la gana con eso. Que el problema de las 3 causales, una cosa que debería ser tan simple y sencilla, que la simple lógica indica que es procedente lo de las 3 causales. Incluso ha habido casos en donde han muerto madres de bebés, ¿verdad? Porque no se pudieron atender adecuadamente porque tenía una criatura adentro, un feto. Y son varios casos, recuerden a Esperancita. Todavía insistimos en eso, ni siquiera eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo chimichurradas. Pero bueno, esa es la República Dominicana que nosotros mismos nos hemos dado, porque los culpables al final somos nosotros. Somos nosotros que conociendo, bueno, lo que pasa es que no todo el mundo conoce a estos tigres antes de, se disfrazan de ovejas durante años y te hacen creer una cosa y cuando llegan se voltean como el tiburón. ¡Uop! Y resulta que son otra cosa, que no era lo que usted creía. Muchos de nosotros sí lo sabemos y nos damos cuenta. Desde hace muchos años hemos desarrollado esa posibilidad de conocer al ser humano político. Pero hay otros que no. Hay gente que ven 3 caravanas voceando que le pasan por el frente de su casa y se entusiasman con el que pasó más, o con el que tiró más gorra, o con el que iba con más música, qué sé yo. Así es la República Dominicana. Bueno, vamos a esperar entonces, digamos, a ver qué es lo que va a pasar. Dice, oigan lo que dijo Pacheco, que aunque restan pocos días para que el Código Penal entre en vigencia, sostuvo que todavía hay tiempo para introducir los cambios que sean necesarios durante la actual legislatura que concluye el 26 de julio. O sea, dentro de 17, 18 días. Qué caramelito, qué caramelito. Pero bueno, Dios mío. Lo triste también de esto es cómo porque es por asunto de conveniencia también, cómo vamos a decir, los voceros o los partidos que están, que interactúan, que tienen representación ahí, cómo se van acotejando y articulando, por conveniencia, claro, porque son seres humanos. Los partidos son seres humanos y alguien los maneja y los dirige dentro de cada cosa. Eso pasa también, yo he visto en municipios de la República Dominicana, he visto jóvenes que se desarrollan durante años manteniendo posiciones políticas de avanzada, de preocupaciones sociales, de compromiso con la comunidad, que articulan un trabajo también comunitario, ellos, realizado por ellos mismos y otras fuerzas sociales, etcétera. Y usted los siente tan articulados y sus partidos, pequeños a veces, se perciben como gente que están comprometidas con el pueblo. Y llegan y el pueblo los elige. De carambola, ustedes saben, al final, con esos conteos raros que al final resulta que son elegidos. Y resulta que al principio usted los ve que son muy duros en las diferentes salas capitulares del país o en el mismo Congreso, hasta que la cosa comienza a ablandarse, ¿verdad? Y después usted lo ven disfrutando como el que más en las salas capitulares, en el Congreso, etcétera. Y más nunca hacen algún tipo de esfuerzo. A veces, para posar, para que le sigan creyendo, hacen algunos gestos y algunas cosas, algunas acciones y algunas protestas y eso. Pero en el fondo se pasan el año en contubernio porque ya entraron en el acotejo del sistema.
estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos con todas estas cosas. Pero bueno, realmente es una pena que ocurran este tipo de situaciones en el país. Bueno, vamos a hacer la pausa. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Homs Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homs Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. Este es un homenaje a todos aquellos que alguna vez compraron y guardaron algo para su casa futura. Cualquier día estoy seguro será. Formaremos un lugar llamado hogar. Será, será, será. Y será el nuevo amanecer de un color muy distinto al que siempre creímos ver. Será, será, será. Mientras cada día brille el sol, Siempre habrá un mañana y un lugar nuestro para amar. Será, será, será. Tu casa, villa o local comercial que algún día será, ya es. Del 2 al 31 de julio llega Expo Hogar Banreservas, con tasas desde 8% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Bueno, el gobierno central, el Poder Ejecutivo, encabezado obviamente por el presidente Luis Abinader, y Rodolfo Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, pues encabezaron la 59ª reunión del Consejo de Ministros del país, y fue aprobada la política presupuestaria anual correspondiente al año 2027. Es decir, estamos trabajando ya en el presupuesto del año 2027 como tiene que ser, como debe ser. Porque además eso lo establece la Ley Orgánica de Presupuesto. Y bueno,
lo que se hace básicamente es organizar el gasto en este tipo de primera fase, organizar el gasto público alrededor de, por ejemplo, los objetivos estratégicos que tenga el gobierno, que son, según lo que han explicado, lo de Meta RD 2036, que no creo yo que sean muy conocidos por el pueblo dominicano. Dice que con énfasis en el fortalecimiento del capital humano, cuando aquí se ha invertido en el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, sí, en eso se invierte, el incremento de la productividad, pudiera ser que sí, pero con una serie de elementos que contrarían, que son contraproducentes a eso, bueno, veremos también. Y el fortalecimiento de la institucionalidad. Dice que el presupuesto va a reflejar una visión de largo plazo. Eso es muy importante, que se hagan todas esas evaluaciones. Sin embargo, hoy aparece, al mismo tiempo que se está anunciando que se celebró esa reunión, aparece una información que yo, si ustedes lo recuerdan, desde el año 2020, desde el 2021, que fue el primer presupuesto que ejecutó el gobierno, o sea, el actual, porque el del 20 ya venía siendo ejecutado en la primera etapa hasta agosto por el gobierno saliente. Y entonces el gobierno ejecutó el del 2021. Y recuerden que ese presupuesto, por razones de desconocimiento y por falta de experiencia, una serie de renglones y de vamos a decir, capítulos presupuestarios diferentes no fueron ejecutados por desconocimiento, porque no sabían cómo se ejecuta un presupuesto. Créanme lo que fue así, y recuerden que posteriormente los reconocieron y posteriormente volvió a ocurrir en varios años. ¿Qué significa eso? Que usted, por ejemplo, el área de, qué sé yo, cualquier área, tiene un presupuesto de 200 pesos que tiene que invertirlo entre enero y diciembre en tales y tales y tales programas, según el plan operativo anual tal, que se aprobó tal, de acuerdo a los lineamientos del presupuesto general, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted baja y aterriza y usted ejecuta esos fondos que ya se lo pusieron en la mano a usted. O sea, que ya le autorizaron ese trabajo. Y por tanto, en el presupuesto está autorizado ese recurso. Pero si usted no maneja eso bien, no sabe, le pasa el tiempo y cuando usted viene a ver, le llega diciembre y usted no ha ejecutado miles de millones de pesos en el presupuesto. En el de 2021, recuerdo que fueron varios miles de millones de pesos inejecutados. Por eso se ha hecho una práctica también, que en agosto más o menos se hace una reformulación presupuestaria, que no está mal, porque pudiera ser que por razones particulares, puntuales, no se haya podido desarrollar la ejecución de un capítulo presupuestario X, porque no se dieron otras condiciones que eran necesarias para entonces ejecutar ese capítulo, digo yo, por ejemplo. Y entonces se hace una revisión y esos capítulos que no van a ser posible ser ejecutados por, digamos, los titulares originales, los ministerios originales a los que estaban asignados, entonces se hace una reformulación y se pasa para donde existan otras necesidades. Porque si usted tiene los cuartos y no los ejecuta, entonces usted no lo necesita y se le pasa al otro. Y se le pasa al otro y se le pasa. Eso es lo que se hace en agosto, que se hace el presupuesto complementario, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso también, por eso yo decía que por esa parte es positiva, pero adicionalmente a eso ocurre que otros no ejecutan ni siquiera diciembre. Y desde que llega el 31 de diciembre, ese dinero inejecutado presupuestariamente se perdió. Esa institución del Estado perdió ese recurso. Ya no lo tiene porque el día 1 de enero entra el presupuesto del 2027. Ven,
Entonces, eso es uno de los problemas que tiene. Por ejemplo, al principio, ustedes recordarán que muchos se enorgullecían porque a ellos les estaba sobrando dinero. Ellos creían que el Estado es como una familia, que el Estado es como que usted guarda para ahorrar. El Estado no ahorra. El Estado recibe recursos y lo invierte. Ese es el éxito y la eficiencia de un Estado. Porque el Estado tiene necesidades imperiosas, incluso necesita cada vez más recursos, según esta dinámica que se ha implementado en los últimos tiempos. Entonces usted no puede... Eso me acordó algo que yo viví en una época, hace muchos años, en los años 80 y pico, algo parecido. No, que mire, yo le ahorré al país 1.000 millones de pesos. No, pero esos 1.000 millones de pesos era para resolver los problemas que estaban contemplados en esos capítulos presupuestarios. Entonces no lo ejecutaron, porque ellos creían que al final lo iban a ver bien el hecho de que les sobrara dinero. Así dijeron, me sobró dinero. Mire para que usted vea lo que es la honestidad, me sobró dinero. No, eso no funciona así. Yo pienso que ya con el tiempo tiene que haberse aprendido lo suficiente para que ese dinero, cuando se lo pongan en las manos, en los capítulos presupuestarios, usted lo ejecute en beneficio de la sociedad dominicana que está esperando que les resuelvan problemas, ¿verdad? Entonces, a propósito de lo que decía del proyecto de presupuesto que se conoció en el Consejo de Ministros, acaba de ocurrir que simultáneamente, amigos, la Cámara de Cuentas acaba de detectar, tal y como yo vengo advirtiéndolo hace tiempo, 379 proyectos sin ejecutar pese a tener presupuesto. La Cámara de Cuentas, lo que yo vengo diciendo del año 2021. Fueron auditorías que encontraron deficiencias en la planificación de la inversión pública. Coño, pero esto no tiene madre. Usted tiene los recursos y no tiene la planificación para hacer la ejecución, ni hace la ejecución. Dejaron 379, casi 400 proyectos sin ejecutar. Eso resulta increíble en cualquier parte del mundo, incluso en cualquier empresa, porque eso no se maneja así. Dice la información que la Cámara de Cuentas concluyó que el gobierno presentó deficiencias en la planificación de la inversión pública, ejecución del presupuesto, al detectar que 379 proyectos incluidos en el presupuesto general del Estado terminaron el año sin ejecutarse. Mientras que otras 247 que no estaban contemplados originalmente, hubo que buscarle dinero para hacer modificaciones presupuestarias y buscarle dinero para ejecutarlo. O sea, proyectos que se inventaron en el momento, ¿verdad? Que no estaban planificados en las palabras, que no estaban en el presupuesto. Las observaciones forman parte del informe sobre la ejecución del presupuesto general del Estado 2025, aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas el 27 de abril y publicado recientemente. El órgano auditor atribuyó ambos hallazgos a una deficiente gestión en la programación y ejecución de la inversión pública y a la falta de articulación entre la planificación y el presupuesto. Estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de pesos sin ejecutar. Y fue reducido en más del 80% hasta 578 millones de pesos, pero ninguno tampoco registró ejecución presupuestaria. Y siempre nos falta dinero, pero el dinero está en el presupuesto y no lo ejecutan. Y hay que poner impuestos, y hay que... Bueno, esto no tiene madre, esto. Por ejemplo, oigan entre los proyectos que aparecen, que tenían el presupuesto para eso.
estaba el desnivel de la prolongación de la avenida 27 de febrero con la avenida Isabel Aguiar, o sea, la extensión de la avenida Jacobo Magluta hasta la República de Colombia, que todo el mundo sabe que hay un problema grave ahí. Y obras de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo en Pedernales. En total, ahí habían 11.646 millones de pesos. Ustedes se imaginan. O sea, proyectos que el país está esperando hace tiempo y que le está creando problemas serios, porque ahí en la Jacobo Magluta, con República Argentina, esas cosas, creo que se están haciendo ahora, en este año, se han estado haciendo algunas cositas ahí, o digamos, ejecutando el presupuesto. A lo mejor lo pusieron de nuevo en el presupuesto de este año, porque lo otro se perdía automáticamente llegar el 31, el día 1 de enero del 2026. Bueno, dice que la Cámara de Cuentas advirtió también que la deuda del sector público no financiero pasó de 47.37% del PIB en el 2024 a 48.59% en el 2025, alejándose de la meta fijada en la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Recuerdan eso? ¿No les suena eso? La Ley de Responsabilidad Fiscal. Dice que para economizar y el plan de austeridad y todo aquello, alejándose de la meta fijada en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la 3524, que establece reducir ese indicador al 40% para el 2035. Sin embargo, ya en el primer y segundo año ocurrió todo lo contrario, que no se redujo, que creció. Y es una ley nueva, reciente, de hace un par de años, para que ustedes vean que hasta las leyes y esas cosas que se ponen en vigencia son como cosas de operativos, de conveniencia en el momento para, digamos, bajar la tensión en un sector, en un área, en un ámbito, y después entonces eso se olvida. Bueno, se habló de hace 3 o 4 meses se hablaba de una, ¿cómo se llama?, de una reducción de gastos de 40.000 millones de pesos. Cuando comenzaron los conflictos estos, las guerras y esas cosas, las supuestas guerras. Y todavía no se sabe de que se haya reducido 500 pesos en el plan de austeridad, que iba a reducir los gastos en 40.000 millones de pesos. Dije que se iba a quitar la publicidad, que se iba a quitar la qué sé yo qué, que los vehículos los fines de semana no lo iban a dejar usar para que no quemen gasolina. Entonces es cháchara, paja para la garza, como dicen por allá, por el sitio. Igualito o peor. Porque no pueden disgustar a los que consiguen los votos y a los que votan también. Esa gente hay que mantenerlos con la ración del BOA y las comodidades que son necesarias para que ellos estén contentos. Pero bueno, así anda todo. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Para muchos, cada día es una carrera de crecimiento, de superación. Y en cada lugar y en cada podio, llevamos la misma determinación. Unos para ganar tiempo, otros para ganar oro. Porque así de invencibles somos los dominicanos. Compruébalo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Banco oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.
Segundo año de gestión del alcalde Ulises Rodríguez. Los resultados hablan por sí solos. Una alcaldía abierta, transparente, enfocada en una nueva cultura de trabajo donde cada alianza estratégica multiplica resultados. Hemos trabajado en limpieza, en infraestructura, en cultura, en deporte, en turismo, en movilidad, en inclusión, en saneamiento, en seguridad, en institucionalidad y planificación. Santiago es ahora una ciudad más organizada, más moderna y competitiva, trabajando con visión y criterio de cara al futuro. Santiago volvió a tener una alcaldía abierta, cercana y al servicio de la gente. Santiago avanza, Santiago se transforma. Papá, el futuro es renovable. Financia tus paneles solares, vehículos eléctricos y equipos de eficiencia energética con un ecopréstamo de Coop Médica, sin penalidad por abonos o pagos anticipados. Tasa fija por la vida del préstamo, desde 3, 5 y hasta 10 años para pagar dependiendo del bien a financiar. Coop Médica, protegiendo tu futuro. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, muy triste. Santiago ha estado muy triste, muy compungido en el día de hoy, porque ha fallecido en esta ciudad el arquitecto Francisco Manuel Felipe Lorenzo. Nadie lo conoce por ese nombre. Cookie Batista, arquitecto y artista, un ciudadano excepcional, un santiaguero excepcional. Ayudó a definir, fue de los protagonistas de la definición del trazado urbano de la ciudad de Santiago. Ya en esa foto, por ejemplo, Cookie ni se parecía al Cookie, porque hay que decir que Cookie ya tenía 101 años. Y yo lo veía de vez en cuando. Incluso en una ocasión nos tomamos fotografías en el Amantes de la Luz, en una actividad hace algún tiempo. Era gran amigo de mi padre. Estuvo vinculado muchos años, toda su vida, a la izquierda. Fue un antitrujillista, estuvo muy cerca del 14 de junio. Un hombre serio, profesional a carta cabal. Muchas de las edificaciones que exhibe Santiago hoy día fueron diseñadas y algunas hasta construidas también por él. Por ejemplo, el local del Partido Reformista, que es una obra interesantísima desde el punto de vista de la arquitectura, fue diseñada por Cookie. Pero Cookie Batista, diseñó el trazado, por ejemplo, de los jardines metropolitanos, de la avenida 27 de Febrero, del Mirador del Yaque, parte de la avenida Estrella Sadalá, incluso el edificio central de los bomberos de Santiago. Y el edificio metropolitano, señores, que está en la 27 de Febrero, esa mole que está ahí,
lo diseñó Cookie, y además el Banco Nacional de la Vivienda. Una cantidad impresionante de grandes proyectos en los que tuvo Cookie Batista involucrados. Fue también profesor de la Universidad Católica Madre Maestra y planificador del campus de la universidad. Formó parte del equipo que diseñó el campus de la Pucamaima, que es un campus genial. Y además fue arquitecto, proyectó varios de sus edificios fundacionales, los primeros edificios, ¿verdad? Su obra está en más de 1.500 viviendas, 15 urbanizaciones, 6 avenidas, 4 pasos a desnivel y más de un centenar de edificaciones. Él fue reconocido como Patrimonio Viviente de la Arquitectura Dominicana ya hace un buen tiempo. Y bueno, obviamente deja un legado sencillamente extraordinario. El edificio ese gubernamental, donde está ahora la estación central del teleférico, eso fue diseñado por Cookie Batista. La verdad es que se le tenía una confianza como profesional inaudita, extraordinaria. Así es que ya perdimos a Cookie, una figura emblemática de Santiago, un hombre humilde. Usted lo veía caminando. Yo nunca lo vi guiando un vehículo, nunca. Desde niño lo vi caminando, nos encontramos en la calle con un gorrito, con un sombrerito de esos, no una cachucha, no una gorra, sino un sombrerito de esos que a veces usan los guardias, pero no era de guardia, no tenía tela de guardia. Y muy simple, casi siempre con un rollo de el edificio que está detrás, no el moderno, sino el edificio, ese edificio, ¿verdad? Ese edificio. Que ahí es donde que se le incrustó, ahí se le incrustó, ¿verdad? Cabe el término incrustar, ¿cómo se llama? El teleférico, la estación central del teleférico. Que por cierto no lo usa nadie, eso pasa el día vacío. Bueno, recuerden todo lo que yo hablé de eso aquí en su momento, hace años que comencé a hablar de eso, con razones técnicas incluso y con experiencias y vivencias de otros países. Pero bueno, así es que perdimos a Cookie Batista, repito, una figura extraordinaria de la sociedad dominicana. Hombre excepcional, humilde, caballeroso, cariñoso, siempre andaba con una especie de, ¿cómo se llama esto? De jaque, como para la lluvia, permanentemente. Tenía un perfil, una personalidad muy interesante, muy particular, quiero decir. Así es que hemos perdido a un grande de Santiago. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir.
Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, amigos del aire. Miren, China, que ha estado manejándose con una prudencia extraordinaria, una gran potencia del mundo, muchos la consideran la primera potencia. A ellos no les interesa mucho que le den mucha cuerda con eso, porque ellos están poquito a poco logrando lo que se plantearon hace ya años, ¿verdad? Y el manejo político y más en términos de política internacional es brillante. Ellos de nuevo acaban de... O sea, no se han excedido nunca, nunca. Nunca han invadido, nunca han bombardeado, nunca han querido meterse en vainas que no les compete. Incluso a veces hasta cuando sus intereses están siendo afectados, hasta en esos casos se han manejado con una prudencia extraordinaria porque ellos saben que ellos tienen que ser fuente de equilibrio del planeta. No como estos malditos locos que se creen que el mundo comienza y termina con ellos. Ellos acaban de decir, a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que China exigió a Estados Unidos a poner fin a su bloqueo y sanciones contra Cuba, al tiempo que condenó la coerción y la presión de Washington contra la isla de Cuba. Dice el texto, los más de 60 años de bloqueo total y sanciones ilícitas, porque son ilícitas, por parte de Estados Unidos han causado un profundo sufrimiento en el pueblo cubano. Recientemente Estados Unidos ha vuelto a endurecer el bloqueo y las sanciones, lo que ha afectado gravemente los medios de subsistencia básicos del pueblo cubano y suscitado la preocupación de la comunidad internacional. Porque Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, pidió en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se discutiera el embargo insostenible que él calificó de equivalente a un genocidio, y es un genocidio. Pero además no se basa en ningún tipo de ley de derecho internacional, además de que es una decisión unilateral, pero que además durante 50 años, más de 50 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 90, 95, 100, 97 contra 2 votos, ha votado a favor de la eliminación del bloqueo. Solo Estados Unidos en una ocasión junto a Islas Marshall, solo Estados Unidos en otra ocasión con Israel. Esos han sido los únicos votos. Me imagino que ahora recientemente debe haber entrado el becerro de Milei de Argentina, un disparatoso de marca mayor, que le celebran todo porque es de derecha. Bueno, dice China que, como siempre, ellos se oponen a las sanciones unilaterales. Las sanciones deben ser tomadas por el concierto, la reunión, la asamblea, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, no por un país cualquiera, porque si no va a ser una locura. Si cada quien ordena un bloqueo, porque le da la gana a cada país, entonces lo que tendremos es un desorden. Dice que se opone a las sanciones unilaterales ilícitas y que carecen de fundamento en el derecho internacional. No están soportadas en derecho, y mucho menos en el derecho internacional. Instamos a Estados Unidos a que ponga fin de inmediato a su bloqueo, coerción y presiones contra Cuba y deje de violar los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo. A mí me parecen muy correctas, muy sobrias, muy juiciosas
y sobre todo basadas en argumentos, si usted quiere, técnicos jurídicos en el plano internacional, de derecho internacional, que tienen evidentemente toda la razón. Pero el mundo es una locura. Este grupo de tigres, como yo dije ayer, que por cierto me copió, el Piro me copió lo del tigre diciéndoselo a Pacheco. Yo lo dije ayer y lo dije la semana pasada. Pero ahora tigres en el plano internacional, me refiero. Estos tigres que están dirigiendo, digamos, las confrontaciones a nivel internacional, no tienen prigilio, como dicen los campesinos, no tienen prigilio, hacen lo que les da la gana, aún a costa de los asesinatos, de los crímenes, del genocidio de millones de personas, señores. Millones de personas. Y no aparece, eso es lo que yo nunca he entendido de ciertos, como decir, de ciertos sectores de la sociedad que pudieran producir de forma natural la eliminación de ese tipo de seres humanos. Simple. Y acotejamos la carga en el camino. Porque no es posible que un ciudadano cualquiera investido o investido de poder, pues ordene o participe en el genocidio de millones de personas y siga como que no ha pasado nada. Y su propio pueblo no toma medidas contra eso. Y me parece eso tan inverosímil, tan estúpido incluso. Porque a veces las sociedades, los pueblos tienen que hacer mínimos sacrificios en beneficio de la totalidad de la población, en este caso de la población mundial. ¿Entienden, verdad? Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención. Les esperamos mañana, Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó Portafolio Extra. Portafolio Extra. Telecontacto es un canal del Grupo Medios del Norte. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola en Banreservas,